Somos Accotrans, su solución de transporte y logística. Contamos con 20.000 metros cuadrados en el kilómetro 23,5 de la vía perimetral, punto estratégico de la ciudad. Tenemos una flota propia de más de 60 cabezales, 70 chasis, 25 generadores y todos los equipos necesarios para almacenaje, consolidación y desconsolidación de contenedores. Certificados por BASC, desarrollamos software propios a la medida de cada cliente. Accotrans, Grupo Citycol, One Step Ahead. Hola, bienvenidos a El Factor Humano por ChromaClick TV. Nos encontramos ahora con Natalie Correa, emprendedora exitosa, que nos va a contar su historia, el factor humano dentro de su emprendimiento, cómo lo desarrolló, y vamos a hacer un diálogo interactivo. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Muchas gracias por tomarme en cuenta en este programa, que la verdad es que para mí es muy grato saber de que se toman en cuenta los emprendedores, que cada día somos más aquí en la ciudad y en el país. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Natalia. Queremos saber, dentro del tema de emprendimiento y emprendedores exitosos, qué tipo de emprendimiento tienen y cuándo nacieron estos emprendimientos, la historia. Perfecto, le cuento un poco. Yo manejo actualmente dos empresas. Una de ellas es Pariland, que es un emprendimiento que lo empecé hace 5 años aproximadamente. Y la otra es La Parrilla de Sol. Es una empresa familiar que ya tiene 21 años en el mercado. Fue emprendimiento de mi mamá en ese caso, pero hace 7 años aproximadamente la manejo yo. Oh, fantástico. Entonces manejo esas dos marcas actualmente. La verdad que para poder manejar dos empresas que gracias a Dios han ido creciendo a lo largo del tiempo, uno necesita mucha disciplina, mucho compromiso y claro, tener un equipo de trabajo muy bien formado que vaya siempre encaminado a los valores que requiere la empresa. ¿Cuál es el éxito para este tipo de emprendimientos? Bueno, tenemos dos, ¿no? En este caso, para La Parrilla de Sol, nosotros como empresa tenemos unos valores que siempre buscamos en nuestros trabajadores. Honestidad, compromiso, colaboración, lealtad y responsabilidad. Entonces, cada vez que hacemos entrevistas a las personas que quieren ingresar a trabajar con nosotros, siempre buscamos esos valores en cada una de ellas. Para que cuando ya empiecen aquí a trabajar en la empresa, ¿verdad?, todos sigamos con el mismo camino para poder llegar a los objetivos que queremos llegar. Otro factor importante que nosotros tomamos en cuenta en La Parrilla de Sol es el trato a los trabajadores. Soy fiel creyente y nosotros como empresa estamos seguros de que el servicio al cliente de nuestros trabajadores es un reflejo de cómo la empresa trata a ellos. Entonces siempre tratamos de hacer capacitaciones, de poder tener un diálogo abierto con ellos, nosotros siempre como dueños estamos en los 5 locales. Actualmente tenemos 5 locales y tenemos comunicación totalmente directa, fluida y abierta con ellos. Entonces tenemos reuniones muy amenas donde no solo se trata lo negativo, sino también lo positivo. Hay felicitaciones por ciertas metas que hemos cumplido, a dónde hemos llegado, y así nos hemos manejado a lo largo de estos años. Entonces, podríamos resumir ahí que el factor humano dentro del emprendimiento es importante. Claro que sí, totalmente importante. El factor humano es totalmente importante. El mejor activo de una empresa son los trabajadores. Y cuando un trabajador está contento es lo que refleja en su servicio. Y es más, nosotros uno de nuestros pilares fundamentales, tanto en Pariland como en La Parrilla de Sol, es el servicio al cliente. Entonces, cuando un trabajador está contento, está motivado, tiene un buen servicio. Y creo que se ha visto reflejado ya en Parrilla de Sol 21 años. Por eso tenemos una larga trayectoria ya aquí localmente. Allí iba mi pregunta casualmente, ¿cómo mantenerse en el tiempo? Y luego la pregunta, ¿cómo subsistir en la pandemia? Esa experiencia sí nos gustaría conocer. Mantenerse en el tiempo es un reto. Cuando uno empieza un negocio siempre está, según las experiencias de mis padres, ¿no?, comprometido 24/7 al máximo. Muchas veces no es tan fácil
emprender, a veces pensamos que abrimos las puertas y los clientes nos van a llover y un factor importante es siempre tener fijo el objetivo, ¿ok? A veces el camino es difícil, el camino no es tan fácil, pero cuando uno tiene su objetivo fijo, puede tener piedras en el camino, pero seguimos luchando. Entonces creo que estar comprometidos y ser disciplinados a lo largo del tiempo es lo que nos hace a nosotros seguir trabajando ya por 21 años. Buena experiencia. El trabajo que nosotros hacemos es a diario. Estamos metidos en el negocio como dueños todos los días, enfocándonos en la calidad del producto, en el servicio al cliente. Usted nos va a ver si va a cualquiera de los locales o me va a ver a mí o lo va a ver a mi papá o a mi mamá, pero siempre ahí. Siempre estando en contacto directo con los clientes, que son los que nos dan los feedbacks o los comentarios, ¿no? Siempre tratando de comunicarnos con ellos y saber en qué se puede mejorar, aceptando siempre sugerencias, críticas constructivas, para siempre estar un pasito más adelante, ¿no? Y poder dar un mejor servicio. Entonces también podemos observar de lo que nos ha comentado que la capacitación es importante. Claro que sí, las capacitaciones son muy importantes. Para nosotros las capacitaciones las hacemos mensualmente o cada 15 días, siempre reforzando ciertos temas que vemos que hay que darle un poquito más de apoyo o que vemos que capaz estamos flaqueando un poco, o a veces capacitaciones continuas, ¿no? De ciertos valores importantes para nosotros como el servicio al cliente o la calidad del producto. Siempre estamos nosotros revisando las recetas, por ejemplo, de los platos más importantes, que son el arroz con menestra, los moros de lenteja, las salsas, que son los platos que salen todos los días en todos los locales. Entonces, haciendo ese seguimiento continuo de todo, de los pilares más importantes, y capacitaciones siempre en ciertos atributos que queremos seguir mejorando. Interesante. ¿Y cómo salieron avantis de la pandemia? Que por lo que vemos esto sigue, ¿no? ¿Qué estrategia usaron? ¿Qué recomendaciones para los emprendedores exitosos Natalia nos podría aconsejar y esa experiencia que ustedes han vivido en carne propia, ¿no? La pandemia fue muy dura, no solo para nosotros, sino para muchos emprendedores y para muchos restaurantes, que vimos que restaurantes de muchos años de trayectoria tuvieron que cerrar sus puertas. Fue muy duro para nosotros tener bastantes trabajadores, más de 100 trabajadores en nuestros locales, y que de la noche a la mañana nos digan no hay atención al público. Nosotros solo en meseros teníamos más de 70 meseros. Entonces esas personas teníamos que ver cómo seguirlas manteniendo, porque como le explicaba antes, para nosotros nuestros trabajadores es el activo más importante. Nosotros no nos acogimos ninguna ley de la pandemia, seguimos ahí con nuestros trabajadores y tuvimos que reinventarnos. Parrilla de Sol, por un lado, el 95% de sus ventas eran ventas en sitio, ventas totalmente en sitio. Trabajábamos solo con una aplicación de delivery y con 2 motorizados propios. Cuando se vino la pandemia, en cuestión de 2 semanas, aplicamos 3 aplicaciones de delivery, una flota de motorizados propios, y al día de hoy las ventas por servicio a domicilio, por delivery, representan más del 30% de las ventas totales. ¿Y antes? Menos del 5%. Menos del 5%. Entonces, en cuestión de semanas nos tocó reinventarnos. A ciertos saloneros los hicimos motorizados, a personal de cocina igual, tratando de colaborar todos, ¿no? Ya empezamos a hacer todos un poco más polifuncionales. Yo llevaba pedidos a las casas, pero la idea era poder salir adelante. Con el tema de Pariland, el parque de eventos, donde hacíamos eventos corporativos, eventos también para familias. Como usted comprenderá que los eventos se vinieron totalmente abajo. Se paralizaron, claro. Se vinieron abajo. Como somos el mismo grupo familiar, dijimos, bueno, hay algo que hacer con Pariland, ¿no? Pariland es un parque de eventos infantiles que tiene más de 800 metros cuadrados, entonces no se podía mantener sin un solo evento. Lo que hicimos fue asociar Pariland con la Parrilla de Sol, y actualmente en las instalaciones de Pariland se desarrolla la Parrilla de Sol, ¿bien? En Vía La Costa, en el kilómetro 10 y medio Vía La Costa. Entonces hicimos como esa sinergia, ¿no?
Actualmente funciona la parrilla de sol, pero también hicimos un área para eventos corporativos, eventos infantiles, eventos para familias y demás. Y estamos implementando los servicios a domicilio y hace 2 semanas abrimos un nuevo local, que es un concepto un poco diferente, pero igual relacionado con todo el tema de eventos. También hacemos eventos corporativos, hace poco hicimos un evento para Cervecería Nacional y eventos para cualquier tipo de familia y eventos infantiles. Entonces nos tocó, fue muy duro, pero yo siempre digo que cuando uno piensa que se cierra una puerta, se abren muchísimas más, ¿no? Entonces cuando a veces estamos como en nuestra zona de confort, no vemos más allá. Y nos tocó eso, ¿no? Salirnos un poco de nuestra zona de confort y empezar a diversificarnos un poco. ¿Y cómo manejaron el tema emocional, no? Porque recordemos que todo esto se ve volcado en emociones de los empleados, de los dueños, de los emprendedores. ¿Cómo manejaron esa parte que a veces de pronto llegó a faltar una persona del equipo? Sí, a ver, para la parrilla de sol, los dueños, como siempre le he dicho a mis papás, somos como el pilar, ¿no? Nos estábamos muriendo por dentro, pero siempre le dimos esa tranquilidad a nuestros trabajadores, de que ellos iban a seguir trabajando con nosotros, de que no iban a perder sus trabajos, porque eran más de 100 familias que trabajaban con nosotros. Actualmente todavía no hemos llegado a ese número de trabajadores, pero poco a poco ya estamos recuperándolos. Entonces siempre fuimos muy transparentes con ellos, les dimos mucha tranquilidad con el tema del trabajo, de que estén seguros de que iban a seguir con nosotros y así nos mantuvimos y gracias a Dios al día de hoy tenemos casi el 100% de nuestros trabajadores de vuelta. Interesante. ¿Y cómo sienten ahora la reactivación económica? ¿Se está dando o...? Sí, efectivamente se está dando. ¿La vacuna ha ayudado? ¿Cómo es ese protocolo? La vacuna ha ayudado muchísimo, eso le ha dado a la gente mucha tranquilidad de que puede ya salir un poco más, de que puede hacer sus reuniones, sus eventos. Y además yo creo que ya nosotros no aguantábamos un encierro más. La economía del país no aguantaba un encierro más. Entonces la gente está siendo mucho más responsable con su salud y con la salud de sus familias para así poder seguir trabajando, ¿no? Para poder seguir siendo productivos. Lo hemos visto en estos últimos 2 meses que se está reactivando la economía, tanto en las 2 empresas que manejo, en la Parrilla del Sol y Pariland. Y eso es muy bueno, no solo para nosotros, sino para la economía general del país. Qué bueno. ¿Y cuántos empleados tienen sumando los 2 emprendimientos, aprox? Más o menos 120 empleados. Sí, 120 empleados, aunque Pariland son empleados que se contratan, son trabajadores que se van contratando por evento, por proyecto que se va dando. En la Parrilla de Sol sí son fijos, pero sí, a veces más, a veces menos, pero más o menos ese es el número de... Felicitaciones, Natalia. La verdad que muy interesante la historia y me gustaría que resumamos qué recomendaciones para el emprendedor exitoso, tanto de antes de la pandemia, después de la pandemia y en la pandemia. Finalmente, ¿qué recomendaciones les podemos hacer a nuestros seguidores, a nuestros televidentes, a nuestra audiencia? Para los emprendedores, que sigan luchando por sus sueños, por sus objetivos, con mucho compromiso, con mucha disciplina, siempre encaminados hasta el fin a donde quieren llegar. Como os dije anteriormente, el camino no es fácil, el camino es muy difícil, hay muchas trabas, pero cuando uno hace las cosas con pasión, cuando a uno le gusta lo que hace, efectivamente las cosas se realizan. Con el tiempo, pero se realizan. Estoy muy segura de eso, así que mucha fuerza, seguir trabajando con disciplina y compromiso para todos los emprendedores. Muchísimas gracias, Natalia. Qué interesante, la verdad que es muy motivadora la historia, un reto el mantener el personal y sobre todo seguir apostándole al ganar, ¿no? Y la apertura que se da para que todo el personal se active y continúe con sus trabajos, ¿no? Es un gran aporte de ustedes, de la familia y como yo digo, siempre en el emprendimiento, la innovación, la creatividad, el positivismo nos ayuda muchísimo, ¿no? Imagínense si Natalia
no se hubiera empoderado de la situación, tal vez la historia era otra. Bien, entonces conociendo el factor humano de Natalia Correa, muchísimas gracias Natalia, espero tener varias oportunidades de poder seguir conversando, de ver los avances de los emprendimientos y qué bueno que contamos con una emprendedora exitosa ya de larga trayectoria. Muchísimas gracias Natalia. Gracias a ustedes, Miguel Ángel. Muy amable. Gracias mis amigos y les agradezco mucho y estamos en comunicación constante para que recuerden los tips de emprendedores exitosos, esta vez con Natalia Correa y sus emprendimientos. Muchísimas gracias y los espero en un próximo programa. Esto fue una producción de Chroma Click TV.